Bienvenidos a En Paz Me Acostaré. Cuéntame, ¿cómo te fue el día de hoy? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Estuvo más o menos? ¿Estuvo maluco? ¿O estuvo bastante bueno? Tienes que considerar que mucha gente quizás te moleste que haya mucho movimiento en las calles, considerando que muchas personas estuvieron en el confinamiento y ahora se están poniendo al día en conversar con sus amistades, yendo al centro comercial, comprando cosas. Pero es entendible que a veces el tiempo se hace muy agotado y hay tantas cosas por hacer. Por eso queremos darte gracias por estar aquí con nosotros en este espacio, que es tu espacio. Es un espacio donde tú puedes abrir tu corazón, sincerarte con el Señor y puedas escuchar cómo Dios tiene mucho que decirte a tu corazón. Ahora, si es por esas casualidades de la vida, te estuviste navegando por internet y justo en YouTube te dio el hecho de querer entrar, te picó la curiosidad de entrar, ¿en qué consiste En Paz Me Acostaré? ¿Qué es este programa? O quizás llegaste por la recomendación de alguien. Permíteme brevemente explicarte en qué consiste En Paz Me Acostaré. Queremos aquí enseñarte a hablar con el Señor o ayudarte en el proceso de cómo hablarle al Señor, cómo hablar con Dios. Y cómo tú puedes aprender a escuchar a Dios a través de su propia palabra. ¿Cómo? Haciendo preguntas, tomando textos bíblicos, haciendo preguntas, meditando sobre ella. Queremos ayudarte a reflexionar. Te va a sorprender cómo Dios sí tiene mucho que decirte, que Dios está pendiente de tu vida y que no estás simplemente al azar dando vueltas por ahí. Créeme, Dios sabe perfectamente qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú estás pensando y tiene mucho que decirte a través de su palabra. Así que muchas gracias por acompañarnos. Y quisiera pedirte un favor. ¿Me permitirías orar por ti? Y te voy a hacer una propuesta. ¿Qué te parece? Permíteme orar por ti. Señor, gracias por todas las personas que están ahora en este momento escuchando este video, viendo en YouTube. En paz me acostaré. Quiero pedirte que si han tenido un día difícil o están pasando por una situación difícil, tú le muestres tu gracia, tu amor y tu poder, que tú tienes mucho que decir a sus vidas, Señor. Te pido que bendigas todos sus esfuerzos. Si están pasando por una enfermedad, una necesidad, un quiebre emocional, puedan conocer tu sanidad. Gracias por ello, Señor, y que puedan experimentar tu presencia y tu gran amor. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por permitirme orar por ti. Mira, la propuesta que te quería hacer es lo siguiente. Te voy a dar 1 minuto y fracción para que en esa fracción de 40 segundos tú puedas ir a prepararte un rico café o un chocolate, lo que tú quieras, y lo compartas con el Señor. Te vas a algún lugar de tu casa, en tu misma habitación, donde tú te sientas más tranquilo, en intimidad, y puedas hablar con el Señor. ¿Qué puedes hablar con el Señor? Bueno, ábrele tu corazón, cuéntale cómo estuvo tu día, cuéntale cómo ha estado tu semana, cómo ha estado tu mes, cómo ha estado este año. Abre tu corazón a Dios, convérsale de todo lo que significa para ti el hecho de que Él te pueda escuchar. Todo lo que tú crees que Él te ha hablado, o si es primera vez que lo estás haciendo, simplemente comienza a decir qué es lo que piensas y sientes. Y créeme, Dios va a estar atento a escucharte. Comparte un cafecito con Él. ¿Qué te parece? Ve, anda, prepáralo, ten este tiempo con el Señor y luego regresa. Dale.
¿Qué tal? ¿Verdad que se experimenta algo muy especial cuando te das un tiempo para hablar con el Señor? Imagínate, si eso te pasa en un minuto y fracción, ¿qué pasa si dedicaras 5 minutos en el día? 10 minutos en el día. Créeme, siempre uno se puede hacer el espacio para hablar con el Señor. Pero sobre todo si le concedes a esos 10 minutos unos 5 o unos 6 para aprender a escuchar la voz del Señor a través de su palabra. Te va a sorprender cuántas veces Dios te quiere decir muchas cosas. Él está pendiente de tu vida. Esa es una gran verdad que tenemos que asumir. Por eso ahora quiero compartirte una palabra, una lectura bíblica para que la analicemos. Te voy a explicar también el contexto para que pueda enriquecer más todavía cuando tengas que responder algunas preguntas que te voy a plantear en tu meditación sobre la misma lectura. ¿Qué te parece? Vamos a leer Lucas capítulo 14, el Evangelio de Lucas capítulo 14, y vamos a leer del versículo 16 al 24. Esto te lo voy a leer en una nueva versión que se llama la versión popular. Es muy parecida a la nueva versión internacional en la cual tú has escuchado en estos últimos videos, pero tiene la ventaja de que tiene palabras mucho más entendibles, aunque casi todas las versiones de las Biblias tienen palabras entendibles. Por favor, acompáñame. Dice así, el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos de 16 adelante, dice, Jesús les dijo, un hombre dio una gran cena y mandó invitar a muchas personas. A la hora de la cena mandó a su criado a decir a los invitados, vengan porque ya está todo listo. Pero todos comenzaron a disculparse. El primero dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro dijo, acabo de casarme y no puedo ir. El criado regresó y se lo contó todo a su amo. Entonces el amo se enojó mucho y le dijo al criado, ve pronto por las calles y los callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los inválidos, los ciegos y los cojos. Más tarde, el criado dijo, Señor, ya hice todo lo que usted me mandó. Y sabe, todavía hay lugar. Entonces el amo le dijo al criado, ve por los caminos y los cercados y obliga a otros a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos primeros invitados comerá de mi cena. Te explico un poquito el contexto para luego pasar a la reflexión. Resulta que en aquella época, en el Medio Oriente, era común que una persona muy hacendada de estrato social alto, rico, invitara a otras personas de estrato social alto a una cena, a comer o a almorzar, dependiendo de lo que se fuera a hacer. Pero en este caso es una cena. Pero él previamente, según los protocolos de la época, tenían que avisar con unos 15 o 20 días de anticipación a los invitados. Entonces él podía invitar a mucha gente de gran, como digo, del estratos sociales altos, pero era para saber cuántas personas iban a aceptar la invitación y de acuerdo a esa cantidad de personas es lo que iba a preparar en comida. Cuando ya estaba todo listo, entonces volvía a mandar a uno de los criados para avisarles ya la comida está lista. Es decir, ya se pueden venir a la cena a participar de este evento. Ahora, cuando los invitados recibían esa invitación, valga la redundancia, lo interesante es que ahí mismo tenían que confirmar si iban a asistir o no. Pero si ellos decían que no, pues no había ningún problema. Pero si ellos decían que sí, entraban en un compromiso con el dueño de la casa. Por lo tanto, no podían excusarse y no podían decir nada para no asistir. ¿Por qué? Porque eso era un desaire para el dueño que estaba preparando toda esta cena. Era como menospreciarlo. Y también era mal visto que tú hicieras eso. Pero el gran detalle es que varios dijeron que no. Entonces, yo quiero plantearte el siguiente pequeño desafío. Vuelve a leer la lectura, vuelve a leerlo en la versión de la Biblia que tú tengas, no hay ningún problema, aunque aquí va a aparecer en la pantalla la lectura. Quiero plantearte 4 preguntas. La primera, ¿por qué tú crees que el Señor, es decir, el que estaba haciendo la invitación de esta gran cena, insistía tanto que fueran, insistía tanto que llegó hasta incluso pedir que fueran personas que no eran originalmente los invitados? ¿Por qué tú crees que insistía tanto en eso?
Segundo, de las 3 personas, o mejor dicho, de los invitados hubieron 3 que presentaron excusas. ¿Te parecen que sus excusas sean razonables? ¿Te parecen que sus excusas sean justificables? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Tercera pregunta. ¿Esta historia te identifica con los que dieron las excusas? ¿Te sientes identificado en tu experiencia con respecto de repente cuando no quieres ir a algún lugar que primero dijiste que sí, pero después te dio pereza o algo y no quisiste ir? ¿Cuál fue la última vez que presentaste una excusa? Y cuarto, ¿a quién invitó finalmente? ¿Cuáles fueron los 2 grupos que invitó? Tómate tu tiempo, lee de nuevo la lectura de este pasaje, te digo, va a aparecer aquí en pantalla, y trata de responder esas 4 preguntas. Te va a sorprender, quizás sea una radiografía personal. ¿Qué tal? ¿Ya respondiste las preguntas o no alcanzaste? No te preocupes. Ahora vamos a entrar a explicarte algunas cosas que quizás vas a echar más luz a las preguntas que te hice, pero y que pueden complementar incluso más las respuestas que tú acabas de dar. Si te acuerdas, como te dije hace un momento atrás, esto tenía un contexto cultural y social muy importante en el Medio Oriente. Por lo tanto, cuando tú decías, eh, quiero ponértelo por ejemplo en esta forma, tú preparas una rica cena para tu pareja, por ejemplo, y has puesto empeño, gastaste en un buen vino, y preparaste una gran cena, te diste el tiempo porque era una ocasión muy especial, y de repente avisas que ya está todo listo, que estás esperando ansioso que llegue tu pareja, y ella te dice que no va a asistir porque, o él no va a asistir porque tiene un compromiso, le salió una cosa a última hora, o simplemente no quiso ir y te inventó una excusa. Bueno, ¿cómo te sentirías tú? De esa misma forma, molestó mucho al dueño de la casa, porque había tiempo suficiente para avisar. Sin embargo, las excusas que dieron fue lo que más les molestó. Fíjate bien lo que dijo el primer grupo, el de los invitados, el de los que estaban en la misma altura social que él. Uno le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Vas a ir a comprar algo que tú no habías probado. ¿Te suena eso lógico? Es como decir, compré un carro, compré una moto y ahora lo voy a probar si funciona. ¿Tú comprarías algo sin previamente probar si es de calidad o si tiene algunas fallas? Bueno,
Esa fue la excusa que dio el primero. Escucha lo que dijo el segundo. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. 5 yuntas de bueyes, estas maderas que se ponen a los bueyes. Tenía que probarlos primeramente para saber si le venían a los bueyes, si los lastimaba o no. Pero él dice, no, ya los compré y los voy a probar. Otra excusa como que no tiene mucha razón de ser. Y la tercera parece como muy razonable, pero piénsalo bien. Dice, y el otro dijo, acabo de casarme y no puedo ir. Y uno diría, no, eso es entendible porque está recién casado, quiere estar con la señora y todo, pero es una invitación súper importante. 2 horas que no esté en la casa, que hasta incluso podría ir con su propia señora, no le iba a afectar si él iba solo, pero podía, como te dije, ir con su señora. Así que la excusa, que aparentemente era razonable, no lo era tan así. Por eso también se enojó mucho el Señor, porque por lo visto en el mismo texto te da a entender que otros presentaron más excusas, porque había mucho lugar en su casa, había hecho probablemente una mega fiesta, una mega cena con mucha comida. El texto no nos dice qué iba a celebrar, pero lo interesante es que él dice lo siguiente. Entonces el amo se enojó y le dijo al criado, ve pronto por las calles y los callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los inválidos, los ciegos y los cojos. Eso jamás había hecho ni jamás se hacía en el Medio Oriente. Era romper los estatus. Se supone que tú tenías que invitar a la gente de tu mismo nivel socioeconómico y este amo estaba invitando a gente que no tenía, que estaba en los estratos sociales más bajos y que no podía devolverle el favor para invitarlo a comer a otras cosas, a otra cena, que era muy común. Yo te invito, tú me invitas. Pero estás invitando a gente que ni siquiera le iba a poder pagar nunca en la vida. E invitó precisamente a los más marginados, a los más desválidos, cojos, ciegos, pobres. Gente que estaba en el estrato social bajo. Y fue entonces el asistente, el criado, y buscó a todas estas personas. Y ve lo que dice el mismo texto después. Señor, ya hice lo que usted me mandó, pero ¿sabe qué? Todavía queda mucho espacio, todavía hay lugar. Entonces el amo le dijo al criado, ve por los caminos y los cercados y obliga a otros a entrar para que se llene mi casa. Fue y lo mandó para la periferia de la ciudad, hacia los lugares lejos de la urbanización. Digamos que en esos tiempos del Medio Oriente, era ir a las fronteras de otros países, prácticamente en la misma frontera. Invitar a esas personas a la cena de una ciudad que ellos no tenían nada que ver. Ellos podían decir que no porque tenían una razón de ser. ¿Por qué? Porque ellos no tenían nada que ver con la cultura, no tenían nada que ver con la ciudad, ni mucho menos tenían nada que ver con ese dueño de esa gran cena, porque no eran parientes. Sin embargo, fíjate lo curioso que dice el texto. Dice, ve por los caminos y los cercados y obliga a otros a entrar para que se llene mi casa. En el Medio Oriente, obligar no es el término de jalarlos y empujarlos, no, sino que era persuadirlos. Tenía que insistir, vengan, esto que mi amo está haciendo es verdadero, tiene toda la verdadera intención de que ustedes estén con él. Y ellos, te insisto, podían decir que no, pero el siervo tenía que insistir, el criado tenía que insistir, persuadirlos para que vinieran a comer. Entonces, lo que yo te quiero hacer para que te vayas a reflexionar es la siguiente. De estos 3 grupos, ¿con cuál tú te podrías identificar? O quizás con los 3. Quizás te pones a pensar que pones excusas a lo que Dios te ha estado llamando y te ha estado diciendo. ¿Quién sabe si a partir de hoy, si estás por primera vez en paz me acostaré, Dios te está llamando? Está llamando tu atención, tu corazón, te está invitando a hablar con Él. Y tú has puesto excusas. Que estoy cansado, tengo muchas responsabilidades. Todas pueden ser válidas, pero si las desgranas bien, quizás no están así. Ante la opinión de otros o ante la opinión de tu propia lógica, tengas razón, pero quizás otros no. Y pones un montón de excusas. El segundo grupo. Sientes que tienes que hacer algo para antes de venir a Dios. Tienes que haberte portado bien durante toda la semana, contribuir con algo para siquiera acercarte a Dios. Porque sientes que no das el ancho, sientes que no tienes manera de retribuir a Dios, de pagarle a Dios su atención o todas las cosas buenas que ha hecho contigo, pero crees que tienes que hacer algo.
O el tercer grupo, sientes que tú y Dios no tienen nada que ver el uno con el otro. Has hecho cosas demasiado horribles. O has vivido ajeno tu vida a Dios y Dios, ¿qué tiene que ver contigo? Has vivido decepciones en las cuales te preguntas dónde estuvo Dios. ¿Por qué ahora Dios me invita a hablar con Él? Quiero que reflexiones bien esas preguntas que van a aparecer en pantalla. ¿Qué te parece? Lee de nuevo el texto si gustas. Date el tiempo y habla con Dios. Y piensa en estas tres preguntas. ¿Con cuál grupo tú te identificas? O quizás con los tres. Piénsalo. Reflexiónalo. Háblalo con el Señor. ¿Qué te parece? Se hayan cerrado todos tus caminos, cuando estés llorando, cuando hayas caído, no te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando el castillo azul se haya desvanecido, junto con tus sueños, junto con tus bríos, no te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando hayas pensado que no hay esperanza, que reina la noche y que el sol no avanza, no te sientas solo, Dios te dice así: descansa en mí, descansa en mí, descansa en mí, dice el Señor. Descansa en mí, descansa en mí, descansa en mí,
las alturas te hará caminar. Descansa en mí, descansa en mí, dice el Señor. Cuando hayas llegado al límite en tu mente, donde la cordura ya se encuentra ausente, no te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando los recuerdos de algún ser querido, en vez de alegrarte, te hayan deprimido, no te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando hayas pensado que no hay esperanza, que reina la noche y que el sol no avanza, no te sientas solo, Dios te dice así: descansa en mí, descansa en mí, descansa en mí, dice el Señor. Descansa en mí, descansa en mí, descansa en mí, dice el Señor. Descansa. Solo descansa en mí, solo descansa en mí, solo descansa. Descansa. Solo descansa en mí, solo descansa en mí, solo descansa. Descansa. Todos de alguna forma hemos experimentado alguna forma de rechazo. El rechazo es un arma muy poderosa que puede destruir nuestra autoestima. Pensamientos de insuficiencia, de inseguridad, de desesperanza, de ira incluso. El rechazo puede afectarnos en nuestra manera de cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los demás. El rechazo puede ser por causa de una relación que se terminó, tenías expectativas en algún trabajo y los jefes no te encontraron competente, o quizás querías estudiar algo y no se dieron las circunstancias. En fin, puedes haber experimentado incluso rechazo dentro de una misma iglesia. Pero ¿sabes qué? Lo más importante es que a pesar de que tengamos ese rechazo, Dios tiene mucho que decirnos con respecto a eso. Pero lo que me preocupa y que nos preocupa a todos es cuando Dios te ha llamado, ¿qué excusa tú has dado? ¿Te acuerdas lo que te decía el primer grupo? Presentaron excusas irracionales y a veces decimos tantas excusas que hasta las mentiras a veces, todos mentimos para no asistir o no hacer un caso de algo que nos conviene. Nos creemos las mentiras y hasta nos suenan razonables. Podemos inventar un montón de excusas, pero ¿qué le puedes decir a un Dios que ve todas las cosas? Quizás tu excusa es por quizás temor de que Dios te vaya a rechazar, porque tienes un montón de problemas y has cometido un montón de errores y hay un pecado que te asedia desde el pasado. También a lo mejor te puedes sentir como el grupo de los marginados, de la gente, perdona que use ese término, como los cojos, ciegos y todos estos minusválidos, los cuales ellos no podían de alguna forma retribuirle a la invitación, a este gesto maravilloso que estaba haciendo esta persona. Y quizás ahí está la clave, es que ninguno puede retribuirle a Dios todo lo bueno que ha hecho con nosotros y quiere seguir haciendo en tu vida. Eso se llama gracia, es conceder algo a alguien que no se lo merece. O quizás te sientes como los del tercer grupo que vivían en las periferias, por allá, por los límites de la ciudad, y lejos de todo, y que el siervo fue a buscarlos para esta gran cena. Pero
Tú así te sientes lejos de Dios o te sientes lejos de muchas cosas y tú crees que no tienes nada que ver con Dios ni Dios contigo. Pero ¿sabes qué? Lo maravilloso de esto es que la invitación está hecha. De esa misma forma que ese amo envió a ese criado para invitar a gente que estaba tan lejos, Dios envió a su Hijo Jesucristo para invitarte a tener una relación personal contigo. Y lo más maravilloso de todo esto es que no importa si no tienes cómo pagarle. No importa si no tienes excusa para decir que no, porque la invitación está hecha, pero te ponen una sola condición: reconocer que tienes hambre, reconocer que quieres comer esa cena. ¿Qué quiero decir con esto? Reconocer que necesitas a Dios. Acércate a Él, acepta esta invitación que Jesucristo te está haciendo. Por medio de Él, por medio de su muerte y sacrificio, ha otorgado Dios la gracia para que tú puedas entrar a una comunión con Él, ser salvo y entrar a una comunión con Él. Hay algo que te doy una promesa y quédate con esto pensando. En Juan capítulo 6 versículo 37, Jesús dice esto: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Dios te invita a esta gran cena, es decir, a hablar con Él. Abre tu corazón a Jesucristo y hay algo que te voy a garantizar: Dios no te va a echar fuera. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias a todos por unirse a este tiempo tan especial y tan edificante de oración. Lo primero que queremos hacer es invitarte a que te suscribas al canal, si no lo has hecho, aquí al canal de YouTube Conectados Family, y que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada martes y jueves. Segundo, queremos decirte y pedirte el gran favor que compartas este espacio, este link a otros amigos, familiares o personas que tengas ahí en el corazón, que creas que deban conocer un poco más de este tiempo. Así que si te gustó, compártelo. Y tercero, si tienes dudas, comentarios, peticiones de oración, recuerda que aquí abajo nos puedes dejar comentarios y también al email que aparece en pantalla y el teléfono, el contacto que también aparece aquí en pantalla. Muchísimas gracias por estar aquí conectados con nosotros.